Hola, ¿qué tal? Ya estamos a punto de terminar el año y como es normal empezamos uno nuevo. 2026 se espera para la industria del videojuego como uno de los más importantes de los últimos años. Sobre todo, ya os podéis imaginar, por el esperado estreno de un título que puede marcar a una generación. Bueno, luego hablaremos de esto, ya que aparte de este título hay muchos más juegos que nos van a ayudar a luchar contra el aburrimiento diario. Vamos entonces con los juegos más esperados del 2026. El primero de la lista es un juego muy esperado por los amantes de los juegos difíciles, de los Souls. Os hablo de Nioh 3. Estamos ante una saga que empezó bien, aunque su primer juego tenía muchas cosas que pulir. El segundo fue mucho mejor, un título complicado, pero que supo enganchar a los jugadores que buscan un gran reto, y es que Nioh 2 es un juego muy difícil y muy personal. Podríamos meterlo dentro de la categoría de los Souls, pero también es un RPG y un juego de lucha más al estilo de Ninja Gaiden, con un combate muy rápido. Con Nioh 3 ya han dejado claro que quieren hacerlo más asequible para cualquier jugador, y eso lo quieren conseguir con un mundo semiabierto y una dificultad más balanceada y justa. Bueno, ya veremos, yo creo que seguiremos sufriendo y mucho. Seguimos con otro título también muy esperado por todos. En este caso os hablo de un juego de terror, un survival horror de una saga archiconocida. Ya sabéis que os estoy hablando de Resident Evil 9 Requiem. El nuevo título de esta saga llega con Leon y Grace como protagonistas y es la secuela directa del Village. Empezamos la historia encontrando un cadáver en un hotel abandonado, el mismo hotel donde murió la madre de Grace. El juego nos puede recordar al Resident Evil 2, con dos protagonistas en secciones y estilos diferentes. Tendremos a un Leon con una parte de más acción y Grace en la parte quizás de más terror. Lo que tengo claro es que va a ser un pelotazo, como todos los juegos de la saga, y yo no me lo voy a perder. Muchos de nosotros adoramos los juegos de sigilo y echamos en falta un nuevo Hitman, pero lo nuevo de IO Interactive puede que logre suplir esta falta. 007 First Light tiene pintaza, un juego de acción y sigilo con uno de los protagonistas más icónicos de la historia del cine y la literatura. Además, como anécdota, sabemos ya quién es el villano de la historia, y es el rockero Lenny Kravitz. Yo quiero ver esto. Todo apunta a que este título va a ser un bombazo. Han cuidado mucho el hecho de que pertenece a una franquicia muy importante y respetada. No pueden cagarla, los ingleses quemarían el estudio. Vamos a tener una historia nueva con un joven Bond y seguro que vais a reconocer enseguida al actor que lo interpreta, ya que es conocido por ser Dexter. Sí, el de la serie Pecado Original. Bueno, en el juego tendremos mucha acción, diferentes armas, incluso los puños, dispositivos clásicos de las películas de James Bond, podremos conducir, como no, el Aston Martin con sus gadgets y disfrutaremos de persecuciones en carretera muy llamativas. Esto promete y es uno de mis imprescindibles de este 2026. Lords of the Fallen 2 llega después de que el estudio lograra redimirse con la saga. Zay Games sacaron un Lords of the Fallen en 2014 que fue un auténtico fracaso y luego sacaron un nuevo juego con el mismo nombre que salió un poco roto y con muchas críticas en su estreno. Eso sí, el estudio creyó en su trabajo y lograron salvarlo. Lords of the Fallen tuvo varias actualizaciones y ahora se ha convertido en uno de los mejores Souls que puedas jugar. Tiene una mecánica muy significativa que es la de poder ir cambiando entre dos mundos y la verdad es que ahora mismo funciona muy bien y es muy satisfactorio el combate con diferentes enemigos, ya sea en un mundo o en otro, así que yo he encantado con la noticia de una segunda parte. El estudio nos dice que en este nuevo juego han aprendido mucho de sus errores y creen saber lo que quiere la comunidad. Vamos a tener más gore, hablan de una nueva función de desmembramiento y podremos cortar todos los miembros de los enemigos de forma brutal. También prometen jefes finales memorables y un mundo muy variado. Apuntado en mi lista.
Seguimos amigos con otra segunda parte y esta vez de la mano del estudio Remedy. Control fue un título que os voy a ser sincero, no me enganchó. Lo tengo pero no lo pude terminar, es algo parecido con lo que me pasa con Death Stranding. Me gustan pero me cansan, no terminan de engancharme y voy perdiendo el interés hasta que lo dejo. Pero esta segunda parte, Control Resonant, ha logrado llamar mi atención. Por lo pronto tenemos nuevo protagonista. En Control, Jesse Faden busca a su hermano Dylan en la misteriosa Agencia Federal de Control. No os voy a hacer spoilers, solo os digo que esta nueva historia se centra en Dylan como personaje principal y ya pinta el juego muy distinto. Parece que vamos a tener un mundo abierto o semiabierto en el que podremos explorar zonas extensas de una ciudad devastada, con misiones ramificadas en un mundo que esperamos que sea muy vivo. O sea, creo que podríamos decir que puede ser un RPG de acción y aventuras, con armas y poderes, con sistema de progresión, con habilidades y diferentes estilos de juego. A mí esto me gusta y creo que puede ser mucho más divertido que lo que tuvimos en el primer Control. O eso me parece a mí. Además, ya nos han prometido que no hace falta jugar al primero para disfrutar de este título, así que me alegro el no tener que retomar el primer juego. Yo me lo apunto. Últimamente los juegos chinos se están pegando fuerte. Black Myth Wukong o Wuchan Fallen Features son una prueba de que saben hacer grandes juegos de acción y lucha. Son títulos sobre todo enfocados en los combates tipo Souls y Hack and Slash, y lo hacen muy bien. Phantom Blade Zero es la nueva promesa china. El título es muy esperado y es que pinta brutal. Estamos ante otro título de acción con combate muy centrado en el Hack and Slash y varios componentes de RPG con un profundo sistema de progreso. El estudio Ace Game reunió a varios maestros de artes marciales para copiar sus movimientos, y esto le va a dar mucho realismo al combate. La historia de Phantom Blade Zero comienza con su protagonista, Soul, que tiene que limpiar su nombre tras ser acusado de asesinar al señor de su clan. Por si esto fuera poco, nuestro amigo lucha, aparte de contra sus enemigos, contra el reloj, ya que le quedan pocos meses de vida. Según nos dice el estudio, este juego es una mezcla entre el Kung Fu clásico y el Steampunk. No sé, pero a mí me parece que va a ser uno de los grandes juegos del año y lo voy a gozar a tope. Y seguimos en Asia, ahora desde Corea del Sur, con un título muy prometedor. Pearl Abyss, conocido por su juego MMORPG Black Desert, lleva años trabajando en un proyecto que me tiene hipnotizado. Mola mucho, se llama Crimson Desert, y es una mezcla entre los Assassin's Creed, el Dragon Dogma, God of War o incluso el Shadow of Colossus. Estamos ante un RPG de fantasía en el que podremos movernos en un mundo abierto, subidos a un caballo o un dragón. Pelearemos contra jefes finales muy distintos unos de otros y bastante desafiantes. Podremos pelear cuerpo a cuerpo o con diferentes armas. Nos encontraremos con puzzles, exploraremos el entorno. Habrá diferentes personajes con los que podremos comunicarnos o incluso aliarnos. En definitiva, es un juego que si algo me da miedo es que parece que quiere abarcar demasiado. Ha agarrado cosas de diferentes juegos y géneros y bueno, pues no sé a ver cómo les va a salir. Pero es que luce muy bien, utilizan el motor gráfico suyo propio, el mismo de Black Desert, y ya sabéis lo bien que se ve, es brutal. Bueno, yo le tengo muchas ganas, pero también me da miedo. Un juego de fantasía medieval, con dragones, pero también, ojo al dato, te pueden aparecer unos robots gigantes, tipo mechas. Es que este juego me tiene loco. Bueno, ahora voy con una de esas sorpresas que nos enseñaron en el evento de los últimos Game Awards. Ver a Lara Croft en las pantallas y con el anuncio de 2 próximos juegos me alegró la noche. Ahora voy a centrarme en uno de ellos, ya que el otro está anunciado para 2027. Tomb Raider Legacy of Atlantis es el remake del primer juego protagonizado por nuestra amiga allá por el año 1996. Este título fue una auténtica revolución para la industria del videojuego. Esa mezcla de plataformas con acción y puzzles definiría mucho el género, y no olvidemos que fue el primer juego, junto al Quake, que se desarrolló totalmente en 3D.
Fue una pasada poder disfrutar de diferentes escenarios. La historia nos lleva a Perú, Grecia, Egipto o la mismísima Atlántida. Este remake se presenta como una impresionante reinterpretación del juego original y luce de maravilla. Es casi seguro que lo tengamos este próximo 2026, ya que han anunciado una nueva historia llamada Tomb Raider Catalyst que sale en 2027. Y hablan de este juego como el último de la trilogía de los nuevos Tomb Raider. Así que, como no pueden o deben salir los dos juegos el mismo año y no creo que quieran que el Catalyst se vaya a 2028, pues se supone que el remake ya lo tengan muy avanzado y no haya problema de lanzarlo el próximo año. Ya veremos, pero estoy entusiasmado. Hay un título que esperamos para este año que, como salga bien, puede ser de lo mejor. ¿Os imagináis que tuviéramos ya un nuevo Witcher? Bueno, eso no va a poder ser, pero sí que tenemos muy cerca el nuevo trabajo del que fuera el director de The Witcher 3, con su nuevo estudio Rebel Wolves, formado por ex desarrolladores de CD Projekt. Os estoy hablando de The Blood of Dawnwalker, un RPG con muchas similitudes a la saga de nuestro brujo preferido, pero con temática de vampiros. El juego se ve muy pretencioso y debo deciros que me hace dudar bastante. Ya nos han prometido que quieren hacer algo que podría igualarse a The Witcher 3, y eso, amigos, son palabras mayores. En The Blood of Dawnwalker tenemos similitudes, pero también diferencias con la saga del brujo. Una de ellas, quizás la más controvertida, es que no vamos a tener una historia principal. Iremos encontrando misiones y las vamos haciendo en el orden que queramos. Según el estudio, lo que pretende es que tengamos una libertad absoluta y que encaremos los retos que nos vamos encontrando a nuestro ritmo. Como os decía, veremos muchas similitudes con el juego de Geralt de Rivia, pero aquí tenemos un RPG de acción y aventuras mucho más oscuro. Está ambientado en la Europa del siglo XIV. La peste y las guerras asolan las ciudades. Es el momento de que salgan los vampiros y otras criaturas de la noche que durante siglos han estado sin hacer ruido entre las sombras. Nuestro personaje se llama Cohen y somos una mezcla entre humano y vampiro. Lo que nos dice el juego es que tendremos que elegir entre luchar por tu humanidad o sucumbir a tu parte maldita. Todo esto pinta muy bien y ojalá el resultado final sea lo que esperamos. Yo, como decía, tengo mis dudas. Incluso tengo varias dudas de que salga el próximo año. Lo que tengo claro es que está en mi lista de deseados. Por supuesto. Ahora vamos con un shooter de acción en tercera persona que pertenece a una saga que lleva con nosotros mucho tiempo. Y tenemos mucho cariño a sus personajes. Si os dijera nombres como Dominic o mejor aún Marcus Phoenix, ya sabéis de qué os estoy hablando. Sí, la saga de Gears of War vuelve con E-Day, una secuela del primer juego de la franquicia. Tenemos de nuevo a un sargento Marcus más joven. La historia acontece 14 años antes del primer juego y tendremos que luchar, como no, contra la horda Locust. Estos monstruos están emergiendo de las profundidades y quieren acabar con la humanidad y hacerse con el planeta. El nuevo juego está diseñado íntegramente con Unreal Engine 5 y por supuesto saldrá el día 1 en el Game Pass. En enero de 2026, Microsoft presentará un evento en el que todo indica que sabremos la fecha exacta de este juego, y yo no tengo dudas de que este lanzamiento será el próximo año. Apuntado. Pragmata es otro juego de acción desarrollado por Capcom. Aquí tenemos una historia con temática futurista en la que nuestros protagonistas, un astronauta y una niña androide, deberán luchar contra una IA bastante hostil. Estamos en una estación lunar y nuestro cometido es acabar con esta IA y regresar a la Tierra. Vamos a disfrutar mucho de su historia, como de la acción, con un combate muy vistoso en el que el androide nos ayudará con sus poderes y tendremos que resolver una especie de puzzle para exponer el punto débil del enemigo y atacar rápidamente. O sea, el astronauta dispara mientras la chica, una pragmata, hackea al enemigo y nos dice cuál es su punto débil. Bueno, pues esto puede ser muy vistoso y puede estar bien, pero ya veremos. Quizás termine siendo repetitivo, no sé. Tenemos una demo en Steam para el que quiera echar un vistazo, y vosotros tomáis vuestra conclusión. El juego, eso sí, luce espectacular, tiene mucho brilli y entra por los ojos, eso no hay ninguna duda.
otro a la lista de deseados. Valor Mortis es otro juego de acción con combates tipo Souls. Está creado por el estudio One More Level, que son los mismos de los Ghost Runner. Aquí tenemos un juego ambientado en la época de Napoleón, pero con mucha fantasía, o sea, una versión alternativa del siglo XIX. Nosotros somos un soldado del ejército francés que ha resucitado y se da cuenta que el mundo que conocía ha cambiado. Ahora hay monstruos e incluso nosotros mismos ya no somos exactamente humanos. Ahora estamos corruptos. Pero eso nos da unos poderes y mucha más fuerza. En el combate tendremos la posibilidad de luchar con espadas y armas de fuego, incluso una diferente a cada mano. Utilizaremos el parry e iremos consiguiendo nuevas habilidades sobrenaturales. Pues eso, un Souls, en este caso en primera persona, con jefes finales muy duros y con una ambientación que llama mucho la atención. Se ve muy chulo y yo me lo tengo apuntado. Soy fan de los juegos de Supermassive Games, Man of Medan, Until Dawn, juegos que son películas de terror interactivas en las que tú tienes el poder de cambiar el final de la historia. La próxima entrega de The Dark Pictures Anthology se llama Directive 8020 y en esta ocasión seremos unos astronautas que aterrizan en un planeta desconocido. Una criatura entra en la nave al estilo de Alien y si ya habéis jugado los demás juegos de la franquicia sabéis que nuestro cometido es intentar salvar al máximo posible de las 10 personas que componen la tripulación. Por primera vez tenemos una historia de terror de ciencia ficción y según el estudio nos vamos a encontrar con varias mejoras con respecto a los otros títulos. Por ejemplo, vamos a tener una secuencia de sigilo en la que tendremos que guiarnos por el sonido del monstruo y nos ayudaremos de un escáner para ver su silueta. También dispondremos de una nueva mecánica que nos permitirá rebobinar el tiempo. También vemos mejoras en su calidad gráfica, mejores texturas, iluminación. La verdad es que por lo menos una vez al año me apetece jugar a una de estas películas juego. Siempre consiguen divertirme. Gracias a los que seguís por aquí. No olvidéis darle al me gusta y suscribiros si no lo habéis hecho ya. Con eso, amigos, me ayudáis un montón. Onimusha Way of the Sword es otro juego de acción, lucha y aventuras, esta vez ubicado en el Japón feudal del periodo Edo y pertenece a la saga de Capcom Onimusha. Nuestro protagonista es el legendario Ronin llamado Miyamoto Musashi. En este juego tendrá que luchar contra demonios y otras criaturas con ayuda de su mítica espada y alguna que otra habilidad mágica. Vamos a vivir unos combates muy intensos y tendremos la posibilidad de utilizar el entorno en nuestro beneficio. Como en todos los juegos de esta saga, dispondremos del guantelete Oni, que sirve para absorber las almas de los demonios Gema. El juego se ve muy chulo y es otro de esos juegos que vienen de Asia con espadas, magia y jefes finales, por si no teníamos bastante. Bueno, debo decir que tiene buena pinta. ¿Os apetece ahora un juego de superhéroes? Pues Marvel 1943, Rise of Hydra es un juego que ya ha pasado por varios retrasos. Primero se lanzaba en 2025, luego a primeros de 2026 y ahora dicen que lo tendremos el año que viene, pero sin fecha cerrada. El juego se ve muy interesante, con esa trama en la que juntan a Pantera Negra con el Capitán América y con la supuesta garantía de tener como guionista a Amy Hennig, que es, para el que no lo sepa, la guionista y directora de los 3 primeros Uncharted. Ya solo por eso el juego ha creado mucha expectación y a mí me tiene ganado. En el juego vamos a tener 4 personajes jugables, los citados Black Panther y Capitán América, y a Gabriel Jones, un miembro de los Comandos Aulladores, y a Nanali, una espía de Wakanda. Cada uno tendrá unas habilidades especiales únicas, supongo que será algo así como lo que vimos en Gotham Knights. Por ejemplo, uno será fuerte cuerpo a cuerpo, otro será muy bueno en el sigilo, otro será un experto tirador. La verdad es que me gusta, Gotham Knights estuvo bien, pero el guión era flojo. Yo creo que en este caso, con la señora Amy, eso estará solucionado.
También me gusta la idea de que tenga diferentes localizaciones, como París o Wakanda. Yo creo que no debemos olvidarnos de este título. Yo pienso estar pendiente. Y ya estábamos tardando mucho, volvemos con un Souls-like, esta vez con una segunda parte de un título muy conocido. Code Vein 2 llega este 2026 y ya es uno de los Souls más deseados del año. En esta nueva aventura tenemos un mundo en los que los humanos y los resucitados conviven en paz, hasta que, por alguna razón, estos resucitados se convierten en monstruos muy peligrosos que quieren acabar con la humanidad. Nosotros seremos un cazador de estos monstruos, y viajaremos por este mundo acompañados por una joven llamada Lu, que posee el poder de manipular el tiempo. Como es normal, otra vez vamos a sufrir con combates tipo Souls y sobre todo con los jefes finales. Y dispondremos de varias habilidades como también la posibilidad de personalizar nuestras armas. Pues otro Souls asiático, pero con la diferencia que podremos jugar con diferentes compañeros que iremos encontrando durante el juego. Cada uno de estos compañeros dispondrá de unas habilidades y eso puede hacer que este juego pues no sea tan repetitivo. La verdad es que ya se ve diferente por su estética tipo anime y yo me lo apunto. En 2026, THQ Nordic lanzará unos juegos RPG de una saga súper querida que hará llorar de emoción a más de un jugador maduro. Os hablo de la saga Gothic, y ya sabemos que tienen previsto sacar la trilogía clásica remasterizada el próximo año. Pero yo os quiero hablar más bien del que para mí va a ser el bombazo, y es el remake del primer juego. Gothic Remake sale también este 2026. Que sepáis que se ha hecho cargo del desarrollo el estudio español afincado en Barcelona Alquimia Interactive, y ya pudimos jugar la demo hace varios meses. Debo deciros que la demo nos enseñaba varias carencias y la necesidad de mejoras, pero estoy seguro de que después de estos meses y lo que quede para el lanzamiento, el juego se verá mucho mejor. Yo quiero pensar eso, ya que tengo mucho cariño a la franquicia y no me gustaría que hicieran algo que no estuviera a su altura. Veremos. Uno de los juegos a los que más horas le he echado ha sido Warframe. Yo soy un jugador solitario, pero pude jugar con gente random a este título y me enganchó unos cuantos meses. Ahora el mismo estudio, Digital Extremes, está a punto de lanzar Soulframe, un título que sigue la línea de su hermano mayor, pero cambiando la ambientación futurista por las espadas y la magia. Por supuesto, al igual que Warframe, podremos jugarlo en solitario o en cooperativo, y el juego pinta espectacular. Este estudio es muy querido por los jugadores por su afán de estar muy volcados con sus juegos y por escuchar a su comunidad. Seguro que nos van a dar un título que merezca la pena y que lo irán actualizando continuamente sin dejarlo morir, como ya hacen con Warframe, que después de tantos años sigue siendo muy jugado por miles de fieles jugadores. Y estamos hablando de un juego que tiene más de 12 años. Tendremos diferentes misiones principales, personalización de personaje, diferentes armaduras, armas y habilidades, podremos explorar y un combate pues tipo Souls. Quizás, como ya pasó con Warframe, no salga muy bien optimizado y necesita alguna que otra mejora, pero debemos tener claro que tarde o temprano será un pelotazo. No le perdáis el ojo. Y volvemos con otra segunda parte de otro RPG muy querido. Oddworld 2 ya está anunciado para el 2026 y quiero recordaros que el primer título fue un éxito que no se esperaba, y menos con un RPG que está fuera de lo clásico. Oddworld no es el típico RPG. Aquí tenemos que prepararnos como en un survival y pensar en la táctica. Es un juego que exige persistencia y mucha dedicación. En esta segunda parte ya dicen en el estudio que siguen con la misma idea de juego. Nada de ir a lo loco, este debe de ser un juego para tomarlo con calma. En Oddworld 2 tendremos como protagonista principal a un viajero anónimo. Nada de héroe legendario, somos una persona normal en un mundo peligroso. Tendremos que encontrar maestros para enseñarnos cómo sobrevivir. La verdad es que no va a ser fácil no morir. Estamos en un mundo muy vivo, en constante evolución.
Veremos cómo se congelan ríos cuando lleguemos al invierno, y no podremos olvidarnos de nuestra mochila en la que llevaremos nuestras provisiones o armas, pero que tiene un espacio limitado. Un juego desafiante para el que quiera algo distinto. Apuntarlo. Después de muchos retrasos y una fuerte polémica, Ubisoft ya nos han confirmado el lanzamiento de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo Remake. Parece ser que ahora sí. Os acordaréis que este juego ya lanzó un tráiler hace unos años y no le gustó a nadie, por lo que Ubisoft decidió paralizar el proyecto y empezarlo de nuevo desde cero. Supongo que han hecho algo que nos llame la atención, si no, no tendría sentido tanto tiempo, dinero y esfuerzo, por lo que yo soy bastante optimista con este título. Además, recuerdo este juego y me gustó muchísimo, fue un bombazo, e incluso hicieron una película que no estuvo nada mal. Es una mezcla entre Lara Croft y Assassin's Creed, con una bonita ambientación de diferentes lugares de la Persia medieval, con puzzles, parkour, combates, combos y la mecánica estrella del juego, que es la de rebobinar o ralentizar el tiempo. Ya sabemos que la historia ha sido reescrita y esperamos que esté doblado al español. Le tengo ganas a este título, lo apunto. Y seguimos con Ubisoft y con otro remake. Assassin's Creed 4 Black Flag fue uno de los juegos de la saga con más éxito junto con la trilogía de Ezio. Yo tengo que decir que a mí personalmente no me parecía necesario hacer un remake de este juego. Yo creo que el original ha envejecido bien. Todos esperamos remakes de juegos anteriores de Ubisoft, como pueden ser los Splinter Cell, o por favor un remake de Beyond Good and Evil, mientras esperamos la eterna segunda parte. Pero han elegido Black Flag y la verdad es que es un juegazo, ¿eh? Esas batallas navales con piratas lucían espectaculares y supongo que este remake será todavía más brutal. Seguro que se ve mejor que el fallido Skull and Bones. Bueno, yo lo apunto y a ver si le echo un vistazo. Yo lo he puesto en la lista sobre todo por el que no lo haya jugado. Si es así, debo decir que es un imprescindible. Me gustan mucho los Souls, es uno de los géneros con los que más disfruto, pero no todos los Souls-like me enganchan. Hay uno que lo he intentado varias veces y no consigo que me guste, y no lo entiendo, todos dicen que es muy bueno. Quizás la segunda parte, que está prevista para el próximo año, me convenza más. Mortal Shell 2 quiere ser más grande y mejor que su primer título, y eso ha llamado mi atención. Va a ser un juego con una historia independiente, eso también me gusta, y nos prometen un combate más rápido. Vale, os escucho. ¿Podremos mejorar nuestras armas? ¿Será un mundo semiabierto? ¿Se eliminan los medidores de resistencia? Eso sí que me gusta. Ok, apuntado en mi lista y esperando que este sí lo pueda disfrutar. Volvemos con otro de superhéroes. Marvel's Wolverine llega como exclusivo de PS5 y tiene pintaza. Insomniac Games ya tiene experiencia en hacer juegos de Marvel, son los mismos desarrolladores de los fantásticos Spider-Man y estoy seguro de que no van a fallar con este nuevo título. Ahora tendremos como protagonista al mismísimo Wolverine, aunque en España se llamará Lobezno, como respeto a la traducción que hemos tenido siempre en este país. Así que en España el juego se llamará Marvel Lobezno y a mí personalmente me parece genial. Vamos a conocer una historia original del héroe en la que hurgaremos en el pasado de nuestro pequeño y salvaje amigo. Podremos visitar diferentes ciudades, como Tokio, por ejemplo, y disfrutaremos de un combate muy fluido y rápido con las garras de Adamantium como arma principal. También me gustó verlo con su traje amarillo clásico de los cómics de la Patrulla X, y si esto fuera poco, tenemos como uno de los villanos a Mística. Todo me recuerda a mi niñez. El auténtico Lobezno. GTA 6 espera que sea una auténtica revolución en la industria del videojuego. Todos esperamos que vamos a ver cosas nuevas y que este lanzamiento marcará un antes y un después para todos los jugadores. El hype es enfermizo y aquí no vale que Rockstar hagan un buen juego.
Debe ser lo mejor que se haya hecho nunca, o así nos lo están vendiendo. Dicen que el juego no será extremadamente largo, pero que irá creciendo con el tiempo. La ubicación del juego será principalmente en Bean City, aunque no se sabe cuántas ciudades entrarán en el mapa. Unos dicen que no tantas, otros hablan de un mapa enorme. Ya sabemos que la trama principal será el tráfico de drogas y tendremos dos grandes protagonistas. Por primera vez tendremos a una chica como uno de los personajes principales y además hispana, y eso me alegra un montón. El motor gráfico que se va a utilizar es el habitual de Rockstar, el Rage 9, y viendo los trailers puede que sonroje al mismísimo Unreal Engine de Epic. Bueno, ya nos podemos imaginar que el mundo que nos encontremos en este juego va a estar muy vivo. Bares, gimnasios, historias que te encuentras en cualquier esquina como pasa en Red Dead Redemption 2. Bueno, mi opinión es que es el juego más ambicioso de los últimos años y Rockstar tiene ya prácticamente la obligación de hacer una obra maestra. Ya veremos, yo doy como seguro que va a ser un gran juego, pero tengo mis dudas en lo de juego revolucionario y esas cosas. No sé. Y digo esto también porque GTA 6, aunque se supone que va a ser el juego casi del siglo, para mí no es el más deseado del año, ya que ese puesto se lo doy a Half-Life 3. GTA 6 y Half-Life 3, eso me recuerda cuando pelearon por el GOTY de 2018, Red Dead Redemption 2 y God of War. Solo con estos dos nuevos juegos ya merece la pena todo el año. Half-Life 3 no tiene fecha de lanzamiento, pero en mis sueños más húmedos veo la lucha titánica entre estos dos juegazos. Half-Life 2 sí fue una auténtica revolución para la industria del videojuego, con una narrativa profunda, con sus físicas novedosas, con la expresión facial o con su diseño de niveles. Ellos marcaron a muchas desarrolladoras que vinieron después y empezamos a ver muchos juegos con ese estilo. Acción, exploración y puzzles, en un mundo vivo y creíble. Yo tengo la máxima seguridad que Valve no ha esperado 22 años para hacer un juego simplemente bueno. Yo sí espero aquí algo que me rompa la cabeza. Ya vimos cómo volvieron a hacer una obra maestra, en este caso en VR, con Alyx. Yo tengo el hype en lo más alto con este título y espero con ansiedad la noticia de la fecha de lanzamiento para este año 2026. Bueno, pues esta es mi lista de los juegos más esperados y deseados del próximo año 2026. Seguramente alguno de estos títulos pueda caer, se retrase, pero también conoceremos otros juegos que no se esperaban y aparezcan pronto. No sabemos qué va a pasar con Fable o con Clockwork Revolutions, un juego que me llama mucho la atención, o si Ubisoft dará alguna noticia bomba como un Splinter Cell Remake. Lo que tengo claro, y seguro que vosotros también, es que va a ser nuevamente un gran año para los amantes de los videojuegos. Disfrutemos de esta época dorada. Hasta el próximo vídeo, amigos.